reposo, que es lo que llamamos la estática pulmonar, y segundo, la dinámica, que es el movimiento del aire a través de las vías aéreas. Nosotros ya habíamos visto, pero en general vemos que los pulmones dibujados, así como los dibujo yo, uno solo y como un solo resorte. En tercero, nosotros hemos visto que este resorte pulmonar logra su reposo o equilibrio cuando ambos pulmones tienen más o menos 600 mililitros. Ese resorte, cuando está así, se dice que está totalmente quieto y no se va a mover. Nadie lo moverá sino por una fuerza externa, él solo va a quedarse así. Ese volumen mínimo pulmonar es menor que el volumen que uno mantiene mínimo en los pulmones de una persona en vivo. Pero bueno, eso fue un hallazgo que hicieron cuando abrían la caja torácica. La pared del tórax la vamos a colocar acá con un resorte que va a estar en equilibrio aproximadamente, no es muy importante el número, cuando tengo yo 4.200 mililitros. El hecho es que esos dos retrocesos va a ser nulo, cero. O sea, ese resorte, si yo digo que el del pulmón está en 600 mililitros, no tiene por qué moverse, y tampoco el de la pared. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que un resorte solo lo puede perturbar de dos maneras. Yo lo puedo o estirar, en este caso, independiente del resorte que esté hablando, yo lo puedo elongar, lo puedo estirar, lo puedo alargar hacia afuera, allá hacia afuera, y él va a acumular la energía, parte de la energía que yo le dé como ATP, lo va a acumular en energía potencial, y cuando yo me canse de estirarlo, pues simplemente el volver al reposo va a ser totalmente pasivo, no va a gastar la energía nueva, distinta a la que yo hice con mi mano cuando perturbé yo al resorte. El resorte se perturbó el mismo. El ser humano, la fuerza externa fue la que hizo la perturbación. La tendencia a retroceder de este resorte en ese caso pues será hacia adentro, llamando esto lo de adentro, lo de allá, hacia afuera. O eso es una manera de perturbar un resorte. Otra manera de perturbar un resorte, como lo decía, es cogerlo en reposo y tratar de comprimirlo. Otra vez la fuerza externa de la de mi mano, ese resorte, al ser comprimido, acumula parte de la energía potencial que yo también le di cuando lo estiré, pero esta vez lo estoy comprimiendo. Y cuando yo me canse, suelto, y el mismo resorte va a hacer lo que hacía el otro resorte cuando lo estiramos. Va a tratar de volver a su longitud original. Esta vez va a retroceder hacia afuera. Entonces el retroceso elástico es la tendencia, mejor dicho, la elasticidad de un resorte, la tendencia que tiene de un resorte al quitar una fuerza externa perturbadora a volver a su longitud original. El cuerpo más elástico será aquel que con más violencia o rapidez vuelva a su longitud original. El hecho de que sea esa la definición de elasticidad no debe ser confundida con la definición de extensibilidad o distensibilidad. Hay resortes que son muy distensibles, se dejan el lugar y vuelven a su longitud original. Pero hay otros resortes que también son muy buenos y no se dejan estirar casi nada. Nosotros decíamos la comparación, y vuelve la ya no más, colágeno de elastina. Colágeno es un compuesto, un material mucho más elástico que la elastina, así se deje distender menos el colágeno que la elastina, y le colocamos otro ejemplo entre el caucho y el hierro. Entonces ya eso tiene que quedar inmerso por vida, porque no hay manera más de aprender eso. Y nadie va a hablar más de eso. Además que le van a definir la elasticidad más definida, gente que no sabe eso. Los médicos, entre otras cosas.
Entonces yo no voy a llegar con médicos ni con su gente de rotación, a no ser de que haya recibido clases conmigo, el resto no, ni interesa hablar con nadie. Pues de los de pulmonar que yo he intentado hablar, pues yo los conozco, no me llaman. Yo los llamo a ellos. Entonces no me empiecen a toser por el lado que no me gusta. Vamos a hacer un repaso pulmonar, pero bueno y bien hecho, no de los malos. No de los malos. Si sigue malos problemas suyos. Yo he encontrado excelentes malos en octavo y noveno. Para eso vi casi, no sé, no me acuerdo, van a terminar siendo malos en pulmonar. Todo tiene su tiempo. Este es el último tiempo que usted tiene para aprender pulmonar. Si lo quiere aprender, si no, no sé qué no cabe. Bueno, el hecho es que la pared, si yo voy a colocar un pulmón en reposo, el sistema, pues, no pulmón y pared en reposo no están ni en 600, era el pulmón cuando quería estar quieto, ni en 4200 cuando estaba quieto, la pared, sino que lo voy a tener que colocar a 3000, pues más o menos, 3000 mililitros. Obviamente 3 litros están muy alejados de 600. O sea que si el pulmón estuviera así de pequeño, este resorte está siendo estirado hacia afuera. ¿Quién lo estiró? A mí no me importa por ahora. El hecho es que el pulmón, sabiendo uno que el 600 está en equilibrio, el 3000 no puede estar en equilibrio. Y lo jalaron, lo estiraron. Yo digo hacia afuera porque estoy tomando hacia afuera, es llegando a CPT. La pared, todo lo contrario. La pared es un resorte que quieto se queda en 4200. Pero ella la jalaron, pero la jalaron para adentro, a 3000. Obviamente, entonces estoy diciendo que alguien me estiró el pulmón hacia afuera, de 600 a 3000, y alguien me jaló hacia adentro la pared de 4200 a 3000. Ese volumen pulmonar, en ambos pulmones, pues, en el cual el retroceso elástico de la pared iguala numéricamente, cuantitativamente igual, porque si a mí me estiraron hacia adentro, el retroceso de la pared va hacia afuera. Si a mí me estiraron hacia afuera, el retroceso elástico del pulmón va hacia adentro. Cuando esos dos retrocesos son iguales, esto es CRF, y no estoy utilizando ningún músculo para respirar, porque estoy hablando de estática, y estoy hablando de estática, no puedo estar hablando de dinámica. No puedo estar hablando de que entra, sale aire. Entonces, eso es lo que llamamos mi capacidad residual funcional. CRF, independiente de su valor, es aquel volumen que hay en ambos pulmones, ese volumen en el cual el retroceso elástico de la pared del pulmón están enfrentados y siendo iguales. En numerador numéricamente son iguales, uno lo está variando en la dirección, uno va hacia afuera y otro va hacia adentro. Entonces, tenemos esta persona acá, esta es la pared, este es el pulmón de la vía aérea, y tenemos que, si nosotros estamos en reposo, no puede haber flujo, y el flujo para no existir tiene que ser el delta de P0 sobre la resistencia. Y de hecho, a nivel del mar estamos a 760 y aquí en el pulmón estamos a 760. Ahí no hay flujo y en la vía aérea está lo mismo, ahí no hay gradiente de presión, entonces jamás se va a mover eso. Flujo igual a cero. ¿Cómo puede haber flujo igual a cero ahí? Sabiendo que aquí hay dos muros que tienen que estar quietos.
Este es el muro primero, que es este donde está el pulmón, y el otro muro que tengo que ver es la pared del tórax, que también tiene que estar quieta. Esta es la presión atmosférica o la superficie del cuerpo, que es 0. Si está a nivel del mar es 760, lo mismo. El alvéolo tiene 760, que es 0. El reposo y listo. Yo tengo que ver entonces este muro cómo está quieto. Definimos las presiones transmurales como la presión en el interior menos la presión en el exterior. Está definida de esa manera porque sí, puedo definir la presión transmural al revés, como la exterior menos el interior, pero eso es una convención a nivel internacional. Obviamente la presión transmural primero que vamos a ver es la transpulmonar, PL. La presión transpulmonar obviamente va a decir que la presión en el interior es la presión alveolar, pero la presión pleural es la de afuera. Pero yo también puedo plantear una presión transmural en el otro muro. Pues el otro muro lo que tiene interno era lo que era externo en el primer muro. La presión pleural menos la presión atmosférica. Sería la transmural de la pared torácica, la que llamamos transtorácica, que la ponen como PW. Y puedo hablar, ya si quiero juntar dos muros en un solo muro, puedo hablar de estos dos muros que juntan acá, y aquí hay una presión del interior, una presión del exterior, pero casi no la utiliza uno, que es la presión transrespiratoria. Respiratoria por decir que es la del pulmón más la de la pared, que sería pues coger y esto, pues la presión. Sumar estas dos presiones, presión alveolar menos presión pleural, más presión pleural menos presión atmosférica. O sea, sumar esto más esto, más, se va. ¿Y aquí queda? La alveolar menos la afuera. ¿Correcto? Esa presión transrespiratoria es muy particular porque la han transgredido de significado. Porque dicen que la presión que hay de diferencia entre el alvéolo y la atmósfera, también la presión que hay entre el alvéolo y la boca, no entre el alvéolo y el medio ambiente. Es que el medio ambiente es la boca. De la gente, para aprovechar eso, saca la presión transrespiratoria, también puede tomarse como la presión. La diferencia que hay entre la presión alveolar y la que es la diadera para cuando vaya a haber flujo. De hecho, cuando eso está quieto, el flujo es 0 porque la transrespiratoria es 0. Y la transpiratoria es 0 es porque aquí está el 0 y este es 0, y este es 0 y este es 0. Entonces eso lo han utilizado los sistemas en general. Bueno, pero bueno, vamos a lo que vinimos, esta presión alveolar. Pues esto tiene que ser muy claro. Esto vale 760 y está golpeando las paredes de este recipiente. El aire que hay ahí, que usted no está moviendo de boca al alveolo, tiene movimiento. Tiene movimiento porque tiene movimiento de agitación térmica. Todo lo que está por encima de los 233 grados centígrados en la naturaleza se mueve. Ahora, no se mueve a gran distancia, porque estamos hablando del movimiento de agitación térmica que jamás es un transporte colectivo. Se llama difusión. La difusión es un movimiento browniano de las partículas. Una molécula elástica se en cualquier dirección, porque está en una de distancia. Pero tiene que mover porque tiene energía cinética. Está dotada por la temperatura absoluta, que si es más grande que los 233 centígrados, todo en la naturaleza tiene que mover. Entonces, principio de Arquímedes, yo golpeo hacia donde me da la gana, a todas las partes. Yo no me muevo en una sola dirección. Yo no me muevo en la dirección que usted quiera. Yo, como molécula al azar, me muevo en cualquier posición.
Entonces a usted no le da rabia que esta molécula de aire esté golpeando las paredes del pie. Bueno, entonces también no le da rabia que aquí hay un N cantidad de líquido llamado líquido pleural. Por aquí afuera. En el famoso espacio pleural, que es virtual. Virtual quiere que están dando células avanzadas. O sea que no hay aire. Este líquido, Guyton lo chuzó con una agujita muy diminuta y le dio negativo. Volvemos a decir el pulmonar aquí, usted arranque de cero y no diga como me dijeron a octavo y 9 meses que no tenía pulmonar y tuvo tercero y cuarto para aprender el nombre y dice claramente que tiene cuarto, pues se repetiría cuarto, tercero, los dos. Entonces no hay disculpa por el pulmonar esta vez. Ahí sí no lo vamos a entender. Porque es descriteriado, no lo que lo casque una vez, pero 2 veces, y ante la oportunidad en varias clases de aprender lo que no aprendió en tercero es increíble. ¿O no? Y que bueno, un reyecito que tiene corona, y así chugue, por no haber estudiado. Así es, así la pongo. Entonces vamos a eso. ¿Qué pasa acá? Este líquido pleural. La presión es relativa, pero nunca negativa. Tomando manométrica, que es descontando la atmosférica. Manómetro a la real le quita la atmosférica. ¿Correcto? Y resulta entonces que 760 se toma como cero. Entonces cuando yo digo que la presión intrapleural es menos 4, pues no es menos 4, es 756. ¿Correcto? 756, porque el agua está moviendo. ¿El agua de quién? Del líquido pleural. Está moviendo como cualquier molécula de aire se mueve en cualquier dirección, por movimiento browniano. Esto está golpeando hacia acá. Está golpeando hacia acá, hacia todas las partes, hacia acá o hacia acá. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que por ahora este muro no está quieto. Primero, el interior del muro dice que voy hacia afuera con 760 de fuerza. Y el líquido pleural está aplastando mi alveolo con un 756. Ese muro no debe estar quieto porque debe estar distendiendo. Si la presión en el interior es mayor que la del exterior, hay un muro porque va a estar quieto. Si yo le estoy haciendo más fuerza a usted de la fuerza que usted me está haciendo a mí, yo tendría que estar arrastrándolos. Y estaríamos hablando de dinámica. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, fuera de estos 756, ese resortico está queriendo ir hacia dónde? Hacia 600, porque estoy en 3000. Y ese retroceso vale más 4. Más los 756 del líquido pleural, hacen el enfrentamiento para igualar la del alveolo, por el sentido que tenemos dos fuerzas iguales, totales. La presión alveolar va hacia afuera y vale ¿cuánto? 760. Hay dos fuerzas que van hacia adentro. La presión pleural más el retroceso elástico del pulmón. 756 más 4. A 760. Esos 760 que están enfrentando, los dos casos están empatados. ¿Qué es lo que va a variar? No varía en un valor numérico, varía en la dirección. El líquido pleural tira hacia adentro, el retroceso elástico tira hacia adentro, el alveolo tira hacia afuera. Entonces, es muy claro. Ahí sí, ese muro está quieto. Entonces yo puedo decir que mi presión transpulmonar, vista así es, la alveolar que es 760 que es 0, menos 4, menos 756. 730 menos 756, pongámoslo acá. Este con este, y este menos 4. Esto es más 4, esto es más 4. La presión transpulmonar es la diferencia entre el interior y el exterior.
y el exterior con la presión pleural, no está teniendo en cuenta el retroceso elástico. La presión transpulmonar, que es más 4 que va hacia afuera, es numéricamente igual al más 4 de lo que va hacia adentro, que es el retroceso elástico del pulmón, pero van en dirección opuesta, numéricamente es el mismo valor. Es decir, 760 menos la presión pleural, que le queda viendo, queda ganando el pulmón más 4. ¿Quién es numéricamente igual a eso? El retroceso elástico pulmonar, pero no me puede decir usted que el retroceso elástico pulmonar, porque vale más 4, es igual en filosofía, en definición, a la presión alveolar, la pulmón más hacia afuera y el retroceso hacia adentro. Porque numéricamente están iguales por la dirección no es igual. Y tampoco me puede decir que el retroceso elástico del pulmón y la parte es igual, a pesar de que está quieto. Tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor, pero no el mismo sentido. Es decir, no tiene la misma orientación. Entonces el primer muro está quieto. El primer muro está quieto, para que hay otro muro que también es complicado, que hay que dejar quieto. Y eso es lo que llamamos la pared del tórax. La pared del tórax en estática tiene que estar quieta y ya me quedo tranquilo. Ya me puedo quedar tranquilo, ya dejé quieto este muro. Voy para el segundo muro. Tenemos la presión pleural, ahora golpeando hacia afuera. Antes golpeaba hacia adentro, vista llamando al muro pulmón. Pues ya dijimos que esta presión golpea para todos los dos lados. La presión atmosférica golpea hacia adentro, tratando de estiparlo a usted, y eso es cerebro, con 760 milímetros de mercurio. Viéndolo así, ese muro no está quieto. Para poder dejar este muro quieto, necesitamos la ayuda de alguien más. Pues ya sabe que la pared está tratando de retroceder hacia dónde? Hacia 4200. Y está tratando de retroceder con lo que le falta a la presión pleural para igualar a quién? A la atmosférica. O sea que esto tiene que valer más 4. Para que sumado con el jalonazo hacia afuera que le pega el líquido pleural, 756. Retroceso elástico de la pared, más 756 de la presión pleural, da 760, que enfrenta perfectamente, es igual a la presión atmosférica, numéricamente igual. Pero en sentido que, contrario. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, eso llama la atención. Esta pared también va a estar quieta. Y va a estar quieta debido a que las fuerzas se igualaron, así sean en dirección totalmente distintas. Perfecto. Ahí tenemos claramente escrito en menos de 20 minutos lo que pasa en esta fórmula. Hasta ahí no va a haber flujo. Entonces eso es bueno. Pero ahora, a nosotros no nos sirve nada la estática si no planteamos la posibilidad de salir a tomar aire y botarlo. Por lo tanto, tenemos que salir de este equilibrio, aparentemente equilibrio. Yo diría más bien estado estable. Porque si hemos sido consecuentes con lo que se ha hablado en ciencias básicas, ninguno está en equilibrio. Estos de acá están en estado estable. ¿Por qué? Porque aunque el pulmón en estática no se está moviendo, y aunque la pared en estática no está moviendo, usted no me puede decir que el pulmón llegó al equilibrio de 600, que es cuando ya no se mueve, él no se mueve. Y tampoco me puede decir que una pared a 3000 llegó a equilibrio porque no se mueve. Está, como decíamos, en electricidad, estoy estable, mas no,
llegué al equilibrio de la ecuación de Nernst. Igualito. Una cosa es estar en estado estable y otra estado estable hasta no 9. Pues las cosas que no 9 no están necesariamente en equilibrio. Listo. Entonces eso por el lado. Ahora sí podemos plantear varias cosas. Si yo quiero salir de ese equilibrio, pues estado estable, perdón. No hay sino dos cosas. Este es el pulmón, estamos en CRF, esta es la pared, lo vamos a poner más allá afuera. Listo. Se retrocede hacia afuera, se retrocede hacia adentro del pulmón. Si yo quiero partir de ese equilibrio y salir, de hacerlo salir de ahí, teniendo una vía aérea que está conectada con la boca, no hay sino dos posibilidades. La primera es simplemente crear un gradiente de presión. ¿Y cómo lo puedo crear? Primero, aumentando la presión de la boca y dejando la alveolo quieta. Estamos hablando de la ventilación mecánica con presión positiva, redominante y cacofónico, porque es que la mecánica es. Simplemente lo aplico aquí 760, 170, 180 y como esto es 770 hay que entrar aquí. Y lo primero que va a entrar a esa vía aérea es aire. Lo primero que va a entrar. El aire entra primero por el ventilador mecánico, por el tubo de tracción. Y al ir aumentando el presión de acá, esto va estripando. La presión pleural pues va aumentando porque disminuye el espacio disminuido con la misma cantidad de líquido se llama void. Y nosotros tenemos que decir que la ley de Boyd dice que n cantidad de gas a la misma temperatura, con el mismo número de moléculas, si yo le quito el volumen, aumento la presión. Y viceversa. Entonces, yo aquí estoy aumentando la presión intrapleural y al aumentar la presión intrapleural, como la de la atmósfera no se ha movido porque sigue siendo cero a nivel del mar, me desplazo hacia afuera. Y bajo el diafragma la berraca. O sea que el diafragma no hace nada. Es un ente inmundamente pasivo. Como fue inmundamente pasivo todos sus malditos músculos inspiratorios, los cuales no hicieron nada, sino sufrir el embate de un ventilador mecánico. O sea que si no se da cuenta, respirar con usted. Y esa es la clave de una ventilación mecánica. Que usted no respire porque usted es un inepto, incapaz, iniciado pulmonar. Y por eso yo puedo estar en lo que llamamos insuficiencia respiratoria. Insuficiente para respirar. Inepto para respirar. Respiro por usted hasta que le da gana. Hoy no se muere y listo. Bueno, esa es la primera posibilidad. Entonces, lo que llama la atención es que en la respiración ventilación mecánica, lo último que se mueve es la pared y el pulmón y bueno, que llamamos pared, la parrilla costal y el diafragma. Lo último. Primero entró el aire y a la verdad que fue aumentando eso. Aproximadamente los que son gomosos dicen que del 100% de presión que yo haya puesto acá, por ejemplo, 10 milímetros de mercurio de presión positiva, más 10, o sea, 770, yo transmito el 50% a la pleura. De acuerdo a que la pleura tiene material que hay que distender, entonces parte se pierde como calor, entonces yo no puedo decir que yo apliqué 10 en la boca, 10 en el alveolo y 10 en la pleura. Eso lo hace uno para enseñar fisiología pulmonar,
Eso es mentira. Es verdad que es mentira. Y es más, peor, cuando el pulmón se ve pesado, como un edema pulmonar, una fibrosis pulmonar intersticial, la transmisión de la enfermedad pleural es un 30% apenas. Un 30% de lo que yo apliqué acá. Entonces usted tiene un paciente con una neumonía en un hospital. Lo tuvo que ventilar porque la neumonía era muy grande, el espacio comprometido era muy grande, el pulmón, usted lo ventiló mecánicamente y empieza a darle, por ejemplo, 15 milímetros de mercurio, muy bien. El paciente 15 le sirve para inflar un pulmón que está poco capacitante, que tiene pus, que tiene empiema. Bueno, pues listo. Empieza dándole antibióticos, oxígeno y todo el carretazo. Y al cierto tiempo puede llamar a usted a la enfermera y decirle que usted ve que el paciente lo está viendo mal. ¿Qué puede estar pasando ahí? Cuando el paciente se va mejorando, ¿correcto? La capacitancia del pulmón vuelve a lo normal. La presión que le está aplicando es muy grande, le está transmitiendo mucho la pleura, le está ahorcando usted por ignorante el retorno venoso. Eso no sabe sino los que vienen a echarse pulmonar. Eso va a dificultar el retorno. Entonces parece que está mejorando y empieza a empeorar sin ninguna razón de ser. Se está curando la neumonía. Y está transmitiendo mucho de la cara, pleura. Y la presión pleural, eso sí es muy grave. Porque aquí hacemos una comparación. Cuando una persona normal inspira, la presión intrapleural o intratorácica, si no se acuerda, disminuye. Las cavas están menos ahorcadas, las aurículas y el ventrículo están menos apretados y hay un retorno venoso al corazón izquierdo, derecho muy bueno. Precarga aumentada, gasto cardíaco aumentado. Después veremos entonces, si queremos comparar, que eso es totalmente contrario a lo que le pasa a uno con ventilación mecánica. El aire entra a la berraca, en vez de disminuir la presión pleural, me la aumenta. Y en vez de aumentarme el retorno venoso al corazón derecho, me lo disminuye. Ustedes van al revés. Una persona normal en inspiración aumenta el retorno venoso al corazón derecho. Una persona en ventilación mecánica, cuando el ventilador está invertida, está disminuyendo el retorno venoso. En algún grado. En algún grado la ventilación mecánica de todas maneras hará eso. Y por ende, también podemos pedir lo mismo. El retorno venoso al corazón izquierdo de una persona normal, no aumentó porque al expandir los pulmones por mí mismo, por mi espontaneidad, por no depender de un ventilador mecánico, abrió los capilares pulmonares lo suficientemente y reclutó capilares no utilizados previamente, denominados secuestrados, lo que hace que el retorno venoso al corazón izquierdo, alias precarga, se vea disminuido con respecto al retorno venoso del corazón derecho en la respiración espontánea, cuya precarga aumenta. Por lo tanto, el corazón izquierdo de inspiración tendrá que llegar un volumen de sangre menor. Eso será detectado por los varoreceptores. Estirarán menos los varoreceptores, que son receptores inhibitorios de estiramiento, y descargar el simpático en un acto magnánime tratando de compensar lo que no va a poder compensar, y eso hacer una taquicardia de inspiración. Tratando de, con el aumento de la frecuencia cardíaca, compensar el volumen de eyección disminuido, porque el gasto cardíaco es el producto o multiplicación de la frecuencia cardíaca por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco acaba de disminuir por culpa de disminución del volumen de eyección, por culpa de acumulación de un alfaje en el reservorio pulmonar,
Y la compensación es una taquicardia, intentando llevar otra vez el gasto cardíaco al valor normal. No lo logra, y de todas maneras en los libros más pesimistas, en inspiración de una caída de la presión sistólica de 4 o 5 milímetros de mercurio sistólica. Lo que no es normal es que caiga tanto, como para hacer el diagnóstico de hipotensión ortostática. O sea que esa hipotensión ortostática es una exageración de un fenómeno netamente normal, que es que, insisto, en el corazón no puede inyectar la misma cantidad de sangre que en expiración. En expiración, la presión intrapleural, correcto, aumenta relativamente con respecto a la inspiración, lo que hace que la presión sobre las cavas y sobre las aurículas y ventrículos aumente con respecto a la inspiración de la persona normal. La presión intrapleural pasó menos 4 menos 8 en inspiración y menos 8 menos 4 pasa en expiración. La presión transmural, ahí, pues obviamente no es la misma, disminuye, lo que hace que las cavas se vean un poquito más comprimidas, apretadas, lo mismo las cavidades auriculoventriculares, lo que hará que la precarga derecha, a diferencia de la inspiración, tenga una disminución, y por el contrario, el ventrículo izquierdo, que había perdido con el ventrículo derecho en inspiración, va a tener la ganancia de un pulmón que se está comprimiendo, bueno, como si fuera una esponja, y aumentando el retorno venoso al corazón izquierdo. Ese retorno venoso aumentado al corazón izquierdo, pues lo voy a ver reflejado en que ya mi gasto cardíaco va a aumentar por ese aumento en el volumen de eyección, y por el contrario, lo que ocurrió en inspiración, los bariómetros van a detectar un aumento en esa presión arterial y van a tratar de hacer todo lo contrario. Una bradicardia compensatoria que tampoco va a compensar del todo, y yo quedo con un ligero aumento en el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo comparado con el gasto cardíaco del ventrículo derecho en expiración. Obviamente en un ventilador mecánico no va a pasar a ustedes. Pasa todo lo contrario. Correcto. En inspiración sacrificas al corazón derecho, correcto. Y en expiración, porque un ventilador mecánico, ¿qué hace? Le entra a usted aire, le activan, y no se devuelve y suelta. Y el pulmón tiene que retroceder solo. Él lo que único que hizo fue regalarle la inspiración, pero él suelta. El ser humano en respiración espontánea, ¿qué hace? El diafragma y los músculos hacen de ventilador mecánico. Me hacen la inspiración, se cansan y gastan ATP, pero como el ventilador mecánico, igualmente en la expiración al final sueltan para que el pulmón solito retroceda a CRE. O sea que tanto en la ventilación mecánica como en la ventilación espontánea, la expiración no utiliza ningún músculo para lograrlo. Es totalmente pasivo, lo que indicará que pongo uno en duda para que tengo que tener yo un listado de músculos expiratorios como el retroabdominal, el transverso del abdomen, los limbos, los requieren y los intercostales internos. La respuesta es muy clara. Lo necesitaré solamente para cuando yo quiera, por voluntad mía, hacer una aspiración forzada a partir de CPT. O cuando, porque me dé la gana, de CRS quiera ir a volumen residual. Eso sería otra posibilidad. En ese caso, así no se ha forzado, si yo quiero llegar de CRS a volumen residual,
no tengo otra salida que llamar a los músculos expiratorios para que me estripe ese pulmón. Y después suelto y volver a eso, a su situación normal. Entonces, es muy llamativo esa cuestión. Es muy llamativo por lo siguiente. Cuando uno entonces va a ver qué posibilidad tengo yo de respirar, la segunda opción, no llamar a un ventilador mecánico, es esto. Jalemos hacia acá y jalemos hacia acá. Cojamos la parrilla costal y expandámosla para que aumente el diámetro antero, posterior y transversal, y bajemos el diafragma como un pistón para que también me ayude, además de aumentar el diámetro transversal y anterior, me ayude a aumentar el diámetro cefalocaudal. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace totalmente lo contrario a lo que hizo la ventilación mecánica. Lo primero que hice fue expandir un espacio, que era el espacio pleural. Al expandirlo, simplemente estoy viendo que la misma cantidad de líquido está ocupando un espacio mayor. Esta presión pleural va a caer inmediatamente. De -4 a -8, pongámoslo, no importa, -5, -10, eso es lo mismo. De -4 a -8, pongámosle por ejemplo. Entonces, obviamente, ¿quién fue el culpable de eso? Los músculos. Los músculos que utilizo en la inspiración son los que rompen ese estado estable, mal llamado equilibrio, llamado estática pulmonar. O sea, este pulmón se va a crear las condiciones de movimiento únicamente porque yo voy a alterar esa estática variando mi valor de la presión intrapleural. La clave es hacerlo así. Entonces, si yo muevo el diafragma hacia abajo y utilizo los músculos para la respiración, pues obviamente mi presión intrapleural, que era 756, que se llama a -4, pasa a 752, que se llama -8. O sea, que pasamos de un pulmón acá, 760, a 756, pasamos a un pulmón acá de 760 inicialmente, déjalo quieto, porque lo que estamos haciendo inicialmente es esto. Vamos por partes. Vamos porque lo primero que yo hice fue jalar este y decir, no jale el pulmón. No me toca el pulmón. Pero al jalar esto para acá y al jalar eso para allá, esta N está en un espacio mayor. Ese N se llama líquido pleural. Y eso es una presión. Yo lo que estoy haciendo es que lo puse más bajito y eso no es normal, porque eso me dice la ley de Boyle. Pero ya habiendo hecho eso, miren qué es lo que pasa con esto. La presión transpulmonar, comparada con esta presión transpulmonar acá, aquí es 760 menos 756, que es más 4. Aquí esta presión transpulmonar es 760 menos 752, correcto, que es más 8. Y ahí sí vamos a la definición de una presión transpulmonar. Si una presión transpulmonar aumenta su valor, ya me dice. Si una presión transpulmonar no varía, se queda quieta. O si una presión transpulmonar disminuye su valor, entonces yo me tengo que ir tratando de aplastarme. Acá que acabamos de hacer, que come muchachos, fuimos de +4 a +8. Ahí, ahora sí me tiene que decir usted qué pasa con un +4 para +8. Me distiendo. ¿Quién se distiende? Pero aquí es la misma cantidad de aire. N de aire es la misma que hay acá. Aquí no ha variado el número de moléculas de aire. Simplemente voy a volver esto más grande. Y al volverlo más grande, al volver N moléculas de aire en un espacio más grande,
y a la misma temperatura, porque uno cambia la temperatura de inspiración con expiración, por ley de Boyle, esto indudablemente, ¿qué tiene que pasar? Cabe 758. En una respiración metida, normal, promedio, de un adulto sano. Y cayendo esto a 758, yo ya creé un gradiente con la boca, que sigue siendo a 760 por 6. No tiene ningún compresor en la boca como para aumentar la presión. En la atmósfera, que llamamos en la superficie del Saúl, ya existiendo que 760 no es lo mismo que 738, no hay nada que hacer. Empieza a haber flujo, porque ya tenemos que flujo es igual a un delta de P que ya existe y una resistencia que vamos a enfrentar. ¿Correcto? Entonces, ya creando esto, se crean las condiciones de flujo y empieza a entrar el aire. Ahora sí, empieza a entrar N moléculas de aire. N que no están entrando. Aquí teníamos el mismo N en un espacio que mayor. Aquí entra N, entonces esto no puede quedar ahí. Esto lleva 759 y lleva ¿qué? 760 y se acabó la inspiración. Porque ese fue el número molecular de aire. Si yo quisiera ver la mayor N moléculas de aire, pues hubiera hecho así. Hubiera puesto 752 y lo medimos a una precisita programa grande. O sea, bajo el valor de precisita programa mayor para que el alveolo se dé la energía de moverse más y crecer más y al crecer más el alveolo con el mismo número de moléculas N adentro, voy verificando otra vez la presión, ya no 758, no 756, hasta llegar a CPT, que usted llega a presión intrapleural de menos 30 centímetros de agua. Entonces no vas a decir que entró el mismo número de moléculas de aire, SRF más TIA, SRF más CPT, que hizo la diferencia entre CRF más TIA y CRF más CPT. La voluntad mía de moverla y volverla diafragma y toda la pared va a ocupar verla que he visto, gastar más de P. Eso es pulmonar. Entonces, yo veré hasta dónde llego. Yo veré hasta dónde llego, de acuerdo a mis necesidades. Entonces, da eso. Ya acabó la inspiración. Para acabar la inspiración, suelto los músculos inspiratorios. La pregunta es, ¿por qué eso vuelve pasivamente a su sitio original llamado CRF? Para uno responder eso, tiene que volver a recapacitar en el momento en que estamos en estática. En este momento en que estamos en estática, mire que si el retroceso elástico de la pared, ahora sí, W, el retroceso elástico hacia allá, es 4200. El CRF, el pulmón está retrocediendo hacia adentro. Hacia adentro. Y esto está en empate, un empate técnico. Simplemente yo no lo puedo mover. La única manera de mover es que yo ponga en este pedacito acá, llamado parrilla costal, o en este músculo, llamado ahí, coloqué músculo estriado, esquelético, que sea capaz de hacer una fuerza adicional, fuerza muscular, inspiratoria, para que yo haga esto. La fuerza de mis músculos
inspiratorios, obviamente cobrándome ATP, más el retroceso elástico del pulmón, que eso no me está cobrando nada, sino que trata de volver a donde alguien lo estiró alguna vez. Tienen que ser mayor la fuerza de esos dos. Los músculos respiratorios van hacia afuera. Por eso la fuerza del músculo, el retroceso elástico del pulmón. No, me lo paré, pongámoslo acá, para que me entienda bien. Porque no me queda plantearlo bien de la otra forma. Retroceso de la pared que va hacia allá, más mi fortaleza de mis músculos respiratorios que van hacia afuera, porque yo estoy aumentando este espacio de abajo. Estoy haciendo que me crezca el pulmón. O sea que los respiratorios, más lo que tenga de retroceso de esta pared tirando hacia afuera, me tienen que ganar. Tienen que mayor que lo que esté tratando el pulmón por resorte solo, sin ayuda, de estar tirando hacia adentro. Así rompo ese falso equilibrio, el estado estable. Pero miren que cada vez que yo vaya tomando más el TIAR o más profundo sea el TIAR, cada vez la pared va a estar menos respirada, porque cada vez va a estar más cerquita de donde, de 4.200. Y cada vez el pulmón va a estar más emberracado, con más rabia, porque cada vez lo están estirando más allá de su equilibrio. Ya lo tienen por allá en CRG más no sé cuánto, y él quiere estar en 600. La única manera que yo siga tomando aire es que los músculos respiratorios me están dando la gabela de que, a pesar de que el retroceso elástico de la pared está disminuyendo porque se está acercando a 4.200, él es tan berraco, el músculo respiratorio, que gasta todo el ATP necesario para que la sumatoria de estos dos le siga ganando al retroceso elástico del pulmón, que cada vez está creciendo más su tendencia a retroceder. Hasta que se cansa el músculo inspiratorio, porque la orden del bulbo raquídeo, del grupo respiratorio, sale, bueno, ya rompe ya, pero tomo el tiro, para que va a hacer más fuerza. Al hacerlo así y decirle a los músculos, tranquilo, ya me ayudó, relájese, ¿qué quedamos? Quedamos con un CRF más un TIAR de 500. 500 que el pulmón se está acercando a la pared, o sea que la pared perdió, está perdiendo retroceso, el pulmón está ganando retroceso. El retroceso elástico del pulmón en el momento en CRF más 500 le gana el de la pared. Y no tengo que hacer ningún esfuerzo para que eso vuelva a donde. A jalar el pulmón, jala la pared. Al jalar el pulmón más duro a la pared se viene básicamente y estripa el espacio pleural. Y ese menos 8 que había salido de menos 4 a menos 8 en inspiración se vuelve de menos 8 a ¿qué? A menos 4, sin necesidad de generar presión positiva, pero sí disminuyendo el valor de presión negativa que tenía, porque 752 era un valor de presión más negativa que 756. Ya no sigue siendo negativa. Y yo simplemente estipo ahora el espacio pleural, ahora sí, la presión transpulmonar que había pasado de menos 4 a más 4 a más 8, pasa de más 8 a ¿qué? Entonces empiezo ahora a estipar a quién. Ahora ya el aumento de la presión pleural hace que la transpulmonar disminuya, entonces el pulmón empieza a ser comprimido y en moléculas de aire en un espacio menor ya no paso sino de 760 a 762. Y ya lo que tengo es un gradiente para montar el aire. Lo último que hace el ser humano, respirando normalmente, es la entrada de aire. Primero abre el pulmón en la pared, baja el diafragma y lo último que entra el aire. Y aquí lo mismo, se vuelve la pared, impulsada por el pulmón, aumenta la presión
presión intrapleural, al aumentar la presión intrapleural se disminuye la transpulmonar, estripo el pulmón, lo vuelvo a tener sentido, no ha salido aire, ahora sí empezará a salir, que es lo último que yo hago en la expiración. Entonces en el ser humano espontáneo, lo último que entra es el aire, lo último que sale en la expiración es el aire. Lo primero que entra en ventilación mecánica es el aire, y por lo tanto, lo primero que tiene que salir es lo mismo, es el mismo aire. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa acá? Ya tenemos claro eso. La única cuestión que puede tener implicaciones en el EPOC es que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aún algunos asmáticos en crisis no pueden botar todo el aire como una persona normal y se puede quedar acá en un CRF más de 4200. El que está una hiperinsulación extrema puede tener más de 4200 retenido ahí. Y ahí tiene que usted darse cuenta que él, al respirar, va a tener problemas porque la pared ya no va a retroceder hacia afuera, sino que de 4200 a CPT, la pared va a retroceder hacia adentro. Cuando él quiera tomar un TIDA, no solo va a tener que pelear contra el pulmón, sino que tendrá que pelear contra la pared. Estoy diciendo que una persona no está acá, sino que está más cerquita. Entre 4200 y 6000, si el resorte está en 4200 quieto, vuelvo e insisto, si esto está quieto, en 4200, que es la pared, hay dos maneras de perturbar esto. La primera, llevarlo a donde, hacer relajación de retroceso, se fue. Otra manera de perturbarlo es déjelo quieto, estírelo hacia acá, llévelo hacia PT, ¿cuál es la tendencia de retroceso de la pared? La pared es la única que retrocede en dos sentidos distintos. El pulmón siempre va a tratar de retroceder hacia adentro, nunca podrá retroceder de otra manera distinta. Como resorte. ¿Correcto? Si yo quiero respirar a partir de CRF y siempre que intente yo ir de CRF a un TIDA o a lo que quiera o aún llegando a CPT, siempre tendré que utilizar los músculos para inspirar, pues será obligatorio para poder sacar a la pared y al pulmón de ese estado estable, mal llamado equilibrio. Porque si no hay nadie que darse hacia CP, ¿quién va a ser el que jale esa estructura para que rompa ese estado estable? Tiene que ser verdaderamente el músculo inspiratorio. Cuando yo tomo el aire y llego y tomo el TIDA, o llego y tomo el aire y llego a CPT, para mí es una opción voluntaria si yo quiero botarlo forzadamente. En ese caso, cuando yo tome la actitud o decisión de botarlo forzadamente, utilizaré voluntariamente mis músculos expiratorios y lo haré mediana, con mucha o la máximo esfuerzo, dependiendo de lo que yo quiera. Conclusión: de volumen de CRF a CPT es obligatorio siempre utilizar mis músculos inspiratorios. De CPT a volumen residual es opcional utilizar mis músculos expiratorios. O sea que, en resumidas cuentas, no es obligatorio. Vamos para otro lado. Si yo estoy en CRF y quiero llegar a volumen residual, músculo inspiratorio no me sirve porque quiero botar aire. ¿Quién rompe ese equilibrio?
sea que si yo veo la historia como solo de CRF a CFT, diré que nunca se necesita utilizar un músculo expiratorio, cuestión que es falsa, porque es solo verlo por un lado. Si yo lo veo por el otro lado, ya ve cómo llego yo de CRF a volumen residual. Obligatoriamente tengo que utilizar un músculo que expiratorio. Y ahora todo lo contrario, si me da la berraca gana, utilizo un músculo expiratorio para retornar de volumen residual a CRF. Porque al haber el músculo expiratorio llevados en la pared hacia volumen residual, el volumen pulmonar está ¿qué? Muy pequeño. El pulmón está casi llegando al equilibrio, pero ¿quién está muy alejado del equilibrio? La pared. Y lo que nosotros hicimos es llegar de CRF a volumen residual, era decir simplemente músculos expiratorios más el retroceso elástico del pulmón. ¿Para dónde retrocede el pulmón? Los músculos expiratorios, ¿para dónde van? Hacia adentro. Deben hacer una fuerza mayor que el retroceso elástico de quién. Así llego a volumen residual. Yo llego a volumen residual si logro que mis músculos respiratorios más la fuerza del retroceso elástico del pulmón le ganen al retroceso elástico de quién. De la pared. Pero si me cansé y ya llegué a volumen residual, ¿qué quedó? Lo queda así al revés. Cada vez que yo me acerqué a volumen residual, cada vez este disminuyó, cada vez este ¿qué? Aumentó. La pared estaba todavía más estirada, llegando a volumen residual. El pulmón estaba más cercano a 600. Por lo tanto, cada vez que me acerqué el pulmón a mí, a volumen residual, va a caer bastante menos estirado. Y cada vez va a aumentar más de la colaboración de los músculos respiratorios. Pues el músculo respiratorio se mira. Al llegar a volumen residual, no más. ¿Y quién quedó ganando? El que fue más estirado. La pared de 4200 a volumen residual está súper estiradita. Y el pulmón está muy cercano a su volumen mínimo pulmonar. Conclusión, es obligatorio utilizar los músculos expiratorios para uno dirigirse de CRF a volumen residual. Es opcional y no obligatorio la utilización de los músculos inspiratorios si yo voy de volumen residual a CRF. ¿Correcto? Bueno. Eso es una parte por un lado. Lo otro es que en ventilación mecánica hay generalmente una idea de que los ventiladores mecánicos rompen los pulmones, barotrauma. Y eso es verdad. Pues también lo puedo romper yo con el sonido espontáneo. Eso no es una motora espontánea. Lo importante para romper un pulmón no es la presión del alvéolo. Sí influye, pero a uno lo que le revienta algo es la diferencia entre el interior y el exterior, no la de... Pues yo puedo tener alvéolo de 500, alvéolo de 500, pero puedo hablar de 489. La presión en el alvéolo es una de las variantes de una presión transpulmonar, por la que le revienta a usted el pulmón la transpulmonar. La diferencia entre el interior y el exterior. Lo que a veces uno cree que lo importante es la alveolar. Realmente, por ejemplo, uno puede hacer una ventilación mecánica. Usted puede lograr una presión transpulmonar verdaderamente de dos formas. Lo puede lograr con ventilación mecánica o con ventilación ¿qué? Espontánea. Correcto. Puede aplicar una presión transpulmonar de menos 10 respirando espontáneamente y puede lograr una presión transpulmonar de más 10 con ventilador mecánico.
Si es transpulmonar, eso no tiene por qué dañar el pulmón el uno más que el otro. E incluso, si esto es menos 10, esto querrá, por ejemplo, decir que 760 menos 750. ¿Correcto? Esto más 10 es 770 menos 760, por ejemplo. Este es ventilador mecánico que aplica presión positiva. En la ventilación espontánea que baja la presión y le pone a usted una pleural más negativa. ¿Sí o no? ¿Por qué va a romper eso uno más que otro? Entonces, dos personas, una persona que es normal, a mí no me importa si usted me ventila mecánicamente, me ventila espontáneamente, si usted le aplica la misma presión pulmonar. No se da solución con un experimento en raticas, les ponían unas correas, le aplicaban la presión pulmonar brutal, la rata no rompía el pulmón, porque al poner la ratica aquí no le dejaban expandir toras. Entonces la presión que le aplicaban con ventilación la transmitía igual a hombre, casi igual a la pleura, pues con la diferencia, de la transpulmonar no aumentaba casi. A la ratica le cortaban eso y le aplicaban la misma presión pulmonar, le rompía el pulmón. Eso indica que la enseñanza es: en los dos se aumentó la presión intrapleural igual. En las raticas que le pusieron las correitas no le dejaron hacer una gran diferencia entre la alveolar con el ventilador mecánica contra la pleural. Porque cada vez que le aumentaban la alveolar le apretaba mucho también que la pleural. Claro, cuando la ratica le dejaban expandir en la pared espontánea y le aplicaba mucha presión, se rompía por la diferencia transpulmonar. Entonces, la ventilación mecánica queda para otro lado, pero si se aplica mucha presión transpulmonar. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué se rompen más los pulmones con ventilación mecánica? Porque obviamente más enfermos y yo tengo que meterle presión a veces más fuertes que a una persona. ¿Quién se va a meter a que no ventilación mecánica así con presión normal? Nadie. Entonces, obviamente hay más historia. Gente que le rompe el pulmón con problemas pulmonares que los que no lo tengan. Por ejemplo, que a ustedes hayan tenido que poner en ventilación mecánica, no por una enfermedad muy grave, sino por quién sabe por qué, por una hipoventilación por drogas. Es muy difícil por un pulmón, porque el pulmón está sano. Por ejemplo, que te va a deprimir el centro respiratorio por diazepam, por tabaco, y tengo que ventilar un rato así. Eso es un pulmón sano, eso es muy difícil de romper. Bueno, entonces esa es la cuestión importante para ver eso. La otra cuestión es lo siguiente: la capacitancia del pulmón. La capacitancia del pulmón. Y de la pared de tórax no siempre es la misma. ¿A qué me refiero a eso? A que no tienen el mismo valor a toda hora. Entonces, mira acá. Pues yo seguimos con otra cosa no menos. Cuando nosotros vamos a respirar, después le muestro algo. Tenemos
que hacer dos cosas. Primero, si yo me paro acá, y no tengo en cuenta esta vía aérea, sino que tengo en cuenta simplemente donde hay alvéolos, que era a partir de la 18, 18, 20, 21, 22, lo que llamamos bronquiolos respiratorios y ductos alveolares, y los aquitos alveolares. Eso es lo que nosotros llamamos acino primario. Ese es el acino primario. Si yo me pongo acá y evito el viaje por la vía aérea y digo cuánta presión tengo que hacer para cambiar el volumen de estos sacos alveolares, estoy hablando de cuánto tengo que hacer el cambio de volumen para cambiar el volumen, cuánta presión tengo que hacer. Eso es capacitancia pulmonar, por una capacitancia que nosotros vamos a denominar estática. ¿Por qué estática? Porque nunca voy a tener en cuenta cuánto me costó hacer esfuerzo, inflar esto, pero teniendo en cuenta que tuve que viajar por una vía aérea que me pudo haber puesto fricción. Una vez, para que una vez entienda, cuando uno habla de capacitancia dinámica, es decir, yo como voy allí a la cafetería, por esa tubería y allá veo que hago, que es inflar el barbero. Eso es dinámico, porque tuve en cuenta lo estático, pero también mi viaje para decir, me costó inflar el pulmón al final, pero también tuve que tener en cuenta que yo perdí algo de presión viajando por la vía aérea. Entonces la capacitancia dinámica hace referencia a lo que me gasto por acá en la vía aérea, más lo que me cuesta que inflar el pulmón. Por eso llama capacitancia, porque cambia el volumen, porque cambia el volumen no solo del pulmón, sino que ese cambio de volumen implicó haber perdido algo de presión viajando por la vía aérea. Ahora, la capacitancia estática no es lo mismo que la dinámica. Nosotros vamos a ver que hay dos enfermedades, una enfermedad en que la capacitancia estática es muy grande, la capacitancia dinámica es muy mala. Y eso se va a hacer en el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar, ¿qué tiene? Él va a tener obstruida esta vía aérea, pero estos alvéolos, los tabiques de estos alvéolos, van a estar destrozados en muy buena cantidad. No sé cuántos, pero van a estar los tabiques destrozados. Y si yo me paro en la entrada de ese alvéolo y le boto presión, entonces usted va a ver que la capacitancia estática de un enfisematólogo, en todos los libros le sale muy grande. Pero ahí se ve, medime la capacitancia dinámica en este enfisematólogo bien comprometido. ¿Cómo lo hace? Lo anestesia, y después hoy día ver cuánto se demora y cómo logra inflar el pulmón. La capacitancia dinámica comparada con un paciente normal se disminuye, no porque el pulmón no se deje inflar fácil, sino que este viaje le cuesta mucho. Este viaje acá le cobra el impuesto y sale incluido, inclusive teniendo el mismo enfisematólogo, de la misma gravedad, una capacitancia estática aumentada con una capacitancia dinámica que disminuida. La capacitancia dinámica solo se da cuando fluye el aire, cuando el flujo hacia adentro y hacia afuera. Entonces, eso le dirá a uno qué tan fácil puede inflarlo. Ahora, yo puedo, una medida de cuán mal tengo que mi capacitancia dinámica está mala. Una manera de ver eso es uno cronometrar cuánto se demora esto inflando. Cronometrar es cuántos segundos o cuánto tiempo se demora. Pues eso lo haría uno con lo que llamamos una constante de tiempo, que nosotros
nosotros repararemos, que es las constantes de tiempo. Supuestamente una estructura que se infle y se desinfle en forma exponencial en 5 constantes de tiempo debe lograr inflarse. Los edificios matosos se demoran mucho, se demoran los mismos 5 constantes de tiempo que un fluido óptico restrictivo para antimatoso, pero se demora mucho tiempo y eso no es bueno. Pero bueno, entonces primero, cuando yo no tengo en cuenta esta viabilidad, yo tengo que inflar este pulmón, se llama capacitancia. Si no le tengo en cuenta el viaje, lo llamo estático. Si le tengo en cuenta el viaje, lo llamo dinámico. Pero también acá hay unos resorticos, uno junto al otro, que cuando yo lo inflo, este resorte fricciona con ese otro resorte. Pero fíjense que eso no es propiamente la viaria, sino que un alvéolo tabique está hecho un montón de resorticos. Lo que pasa es que uno solo pinta un solo resorte, pues estoy lleno de resortes. Y a la vez que usted está haciendo capacitancia estática, ¿cierto? Al mismo tiempo tuvo que haber friccionado algo. Es lo que llaman el roce de los tejidos. Eso se llama resistencia tisular. Esta fricción, pongámosla acá, la fricción entre un resorte y otro, la llamamos resistencia tisular. También es fricción, es verdad. Mientras yo no le entre aire a esas manos, no van a friccionar. Porque uno debería saber, por ejemplo, que va a hacer fricción, tiene que haber intento de fluir aire. Entonces, ahí lo que yo estoy tratando de decir es que, sin tener en cuenta el viaje por la vía aérea, yo estoy haciendo que al entrar aire acá, estos resortes que friccionan, pues no estamos en la vía aérea pues propiamente. Esa es la resistencia tisular. Es la minoría de la resistencia que yo tengo, de la resistencia friccional. Se llama resistencia friccional tisular. Se llama friccional tisular. Pero aquí hay otra resistencia. Resistencia a la vía aérea. Es friccional, pero ahí hay flujo de aire. Ese flujo de aire es por transporte convectivo. Yo hice un esfuerzo y estoy moviendo por diferencias de presión el aire a través de la vía aérea. Ahí tiene que haber roce, pero por el movimiento. Yo ya en los ductos alveolares, si me muevo por lo mejor por movimiento browniano, yo no estoy moviendo por diferencias de presión, de transporte convectivo. Es simplemente ya una agitación térmica que se da en la molécula, que hace que se muevan los tejidos y se friccionen. Por eso es que a veces esta fricción tisular la separan tanto de esta. Este es, de toda la friccional, este es el 80% de una persona normal. Esto en una persona normal es el 20% de la friccional. O sea que yo hago una separación acá, muchachos. Resistencia friccional. Esto que hacer uno. Flujo de aire en las vías aéreas. Eso es el 80%. B. Friccional tisular. No por la vía aérea, sino porque estoy moviendo los tabiques alveolares para entrarle el aire al alvéolo. Este es el 20%. ¿Correcto? Y resulta, entonces, que eso es parte de una respiración normal. Esto representa el 35% de lo que yo tengo que hacer, de gastar energía para poder tomar aire. Para poder tomar mi día, 35% de mi plata me la gasto en eso. Y uno creería que uno la gastaba mucho en la resistencia de la vida aérea. Falta, obviamente, el 75% para que esto me dé un 100% de
la plata que yo tengo que gastar para poder respirar. Un día normal. Ese 65% no tiene nada que ver con fricción. Ese 65% se da aún estando usted quieto. Si usted está quieto, los pulmones tienen algo de aire. ¿Quién lo está manteniendo inflados? Alguien que está gastando plata y que hace que usted tenga un aire en los pulmones y que no se esté moviendo. Alguien tiene que estar venciendo esa tendencia de que el alvéolo quisiera llegar a 600. Los alvéolos quisieran llegar a 600, pero alguien que no los deja inflados después de que yo acabe una respiración normal. Bueno, entonces, ese 75% está constituido por 3 factores fundamentales. Vamos a hablar de ese 65% que se llama tensión de superficie, que implica 2/3 partes de ese 65%. El otro se llama vencer el resorte colágeno más el resorte llamado elastina, que es 1/3 de este 65%. Lo que más cuesta en un ser humano es vencer lo que llamamos esta resistencia que llamamos a bautizar. Se llama resistencia friccional, se llama resistencia elástica. Porque no tiene nada que ver con fricción, sino que tiene que ver con la resistencia que ofrece un resorte para dejarse inflar. ¿Qué me hace con un resorte individual? Sin rozar con el otro, así un resorte no fricciona con el otro, un resorte me ofrece resistencia para no dejarse estirar. Un resorte solo, usted no estira solo, hay que gastarle algo para vencer la resistencia que ofrece para no dejarse estirar. Eso es resistencia elástica. Y eso en el pulmón está dado por la elastina, el colágeno y la tensión superficial. De ellos, el más importante es la tensión de superficie, en segundo lugar es el colágeno, y el más malito de todos, pues que ofrece menos resistencia, es la elastina, que lastimosamente la que altera el enfisema. ¿Correcto? Entonces, muchachos, una cosa es, siempre imaginen, resistencia elástica, imaginen un solo resorte aislado de 3 millones de resortes. Un resorte, dependiendo cómo lo haya hecho, el que lo haya hecho, opone resistencia. Unos más, otros menos. Si es un resorte bien elástico, es muy bien estirarlo. Y un resorte muy sensible, hace que lo fácil. Bueno, pero cuando ya usted es, voy a estirar este resorte, al mismo tiempo este otro, ya fuera de que cada uno le gasta una energía en estirarlo, empiezan a rozar el que quiere. Eso es resistencia friccional tisular. Ahora, ¿qué me gaste yo dejando por arriba, por abajo, para sacar ese aire, para poder entrar a inflarlo y vencer la resistencia friccional? Y la resistencia elástica, eso es resistencia friccional de flujo de las vías aéreas. Eso es lo que gasta uno en la mayoría de la friccional. Ahora, este panorama puede cambiar, y cambia en alma y época. Cuando un 65% me cuesta a mí respirar, un asmático le gasta al revés, 60 y pico %, bregando a meter ese aire sacarlo, y lo que menos va a gastar la plata proporcional es que en inflar el pulmón y en desinflarlo. Entonces se pueden cambiar los porcentajes. Y de hecho lo que pasa en las enfermedades obstructivas es que la obstrucción prima y le va ganando energéticamente a lo que yo me gasto para vencer el componente elástico. A diferencia de la fibrosis pulmonar intersticial, alias síndrome de Hammond-Rich. Fibrosis que hace que usted, la vía aérea no le ofrece ningún problema, el problema es infle eso, bregue inflar eso, toda la resistencia que friccional que tisular.
Entonces, mire, aún entre estas dos puede cambiar. Cuando esta le gana a esta, en una fibrosis pulmonar intersticial, del tabique, neumoconiosis, mineros de carbón, de minas de oro, todo eso, este le puede ganar a este. De hecho, la fibrosis pulmonar intersticial sacan el aire más fácil que una persona normal, porque siempre el proceso de la dificultad. Ahora, sacan más aire a más velocidad que uno, porque no inflaron el pulmón. Pero si lo inflan al mismo nivel, una persona normal es que tiene fibrosis pulmonar intersticial, la sopa y se procede y saca el aire más rápido. Tiene un BF1 más rápido, más grande. Lo que pasa es que el BF1 de una fibrosis pulmonar intersticial no le gana el BF1 de una persona normal, pero porque no infló. El CPT de él es muy enano. Porque él no se va a poner a pelear contra su enfermedad y no se va a poner a gastar energía para tomar y tomar aire que no es capaz de tomar, sino que es más bien lento. Ya,